llamada text. Siempre que quiera tocar los parámetros de un material, permanezco en este botón de material, pero siempre que quiera tocar los parámetros de una textura, tengo que venir al botón de textura. ¿Cómo se va a llamar esa textura? Mi textura. ¿Y qué tipo de textura va a ser? Ahora mismo es un tipo de textura ninguna, pero yo puedo cambiar ese tipo a texturas generadas, por ejemplo ruidos generados fractalmente, o a imágenes, en este caso una imagen que voy a cargar, voy a pinchar este botón para cargar una imagen del disco duro. Navego hasta la carpeta que me interese, en este caso la carpeta de hogar es la que me interesa, y aquí cargo textura y pincho el botón Select Image. Ahora mismo la textura ya está cargada en texturas e incluso ya está cargada en los materiales, lo veo en este color anaranjado, pero no la puedo ver en el objeto, ni siquiera aunque pulse el botón de texturizado veo la textura correctamente, ni siquiera aunque haga un render veo la textura como yo quisiera, porque veo que sí más o menos está aplicada, pero se ve aquí arriba, no se ve en los lados, y yo quiero que se vea también en los lados. Hasta ahora lo que he hecho es colocar la textura en el material, pero esto no es nada si no defino en qué caras del objeto se debe ver esa textura. Por defecto el programa, pues por cortesía, me ha colocado esa textura en la cara de arriba, pero yo ahora quiero controlar no ya el colocar un mapa, sino colocar lo que llamamos el mapeado. El mapeado no es ya el propio mapa, sino cómo se aplica el mapa dentro del objeto. Mapear en Blender es un poco diferente a mapear en el resto de programas 3D. Lo primero que voy a hacer es dividir la ventana en dos ventanas. Una ventana permanecerá como ventana 3D y la segunda ventana será una ventana de editor de UV, que es coordenadas de mapeado, y editor de imágenes. Para tocar el mapeado de un objeto, he de seguir los siguientes pasos. Primero, entrar en modo de edición, no en modo de objeto. Segundo, pulsar la letra U. La letra U del teclado, es decir, la clásica letra U, lo que va a hacer es sacarme el menú de desplegar el mapa. Pulso U y el programa me dice, ¿qué quieres? ¿Quieres separar el mapa? ¿Quieres una proyección de cubo, de cilindro, de esfera? ¿Quieres resetear? En este caso me va a interesar, por supuesto, una proyección de cubo, ya que lo que tengo en la pantalla, pues evidentemente concuerda bastante con este tipo de proyección. Así que pincho la proyección de cubo. Como veo, en esta ventana se empieza a desplegar la textura. Y ahora a continuación, para aplicar eficazmente la textura, tengo que pinchar este desplegable y seleccionar la textura que ya he cargado aquí. Y ahora, al hacer esto, veré cómo con bastante éxito, igual en algunos casos tendría que dar la vuelta, pero con bastante éxito, ¿vale?, he conseguido aplicar la textura en el objeto. Si ya lo he conseguido, puedo volver a modo de objeto porque ya tengo la textura aplicada. Que haya conseguido colocar las coordenadas de textura en el objeto no quiere decir que en el render el objeto se vea correctamente. ¿Cómo es posible que mientras que aquí se ve correctamente, en el render no se ven las caras laterales? Bueno, esto es muy sencillo. En el material, cuando yo coloco la textura, tengo aquí mi textura que he colocado aquí al principio, en Map Input, fijémonos que en esta pestaña está activado el botón Orco. Orco, que viene de Original Coordinates, coordenadas originales. Por tanto, aunque yo le he puesto unas nuevas coordenadas de mapeado, se las está saltando y está rigiéndose por las coordenadas originales de mapeado. Para que el programa haga caso de las coordenadas UV que yo acabo de crear, tengo que pulsar el botón UV para que realmente hagan efecto. Así que si he pinchado UV y ahora pincho Render, ahora veré como sí, que lo mismo que tengo en la pantalla se representa en el visor. Es así de sencillo, solo hay que seguir los siguientes pasos. Primero, edición, modo edición, luego desplegar la textura con la U y luego aquí cargar la textura correspondiente. Haciendo esos pasos, sencillamente, ya podemos empezar a tener una textura aplicada. Luego, aparte de una textura, se puede aplicar de diversas maneras. Para saber no ya qué textura aplico, sino cómo la aplico, tengo la tercera pestaña Map to, que me dice a qué canales la voy a mapear. Por defecto, algo que nos suele interesar prácticamente siempre, es mapear la textura al canal de color. Pero yo podría decir que en lugar de mapearla en color, quiero mapearla en normal. Si nos fijamos, voy a elevar este parámetro de normal.
lo que hace esa textura es colocarse como una especie de mapa de relieve. Si hago un render, observaré como esa textura, en lugar de ser interpretada como un color, es interpretada como un relieve de la malla. Por tanto, usaremos esa textura más adelante siempre que queramos aplicar una textura como algo más que un color. Hago un render, vale, ya que tendré la textura, incluso se pueden combinar, se pueden apretar varios botones a la vez. ¿Vale? Y a continuación vamos a pasar a aplicar todo lo que hemos aprendido en esta lección, pero al ejercicio que estamos desarrollando en el curso. Vamos a aprender a colocar un material en el destructor espacial, en el texto que creamos, en el material de la nave, en el planeta, en el entorno, e iluminaremos la escena para pasar a la siguiente parte, que será animación. Vamos a continuar con los ejercicios correspondientes a la aplicación de lo que hemos aprendido hasta ahora para continuar desarrollando la escena que tenemos entre manos. Por lo tanto, volvemos al programa y cargamos la escena con la que nos quedamos trabajando, la escena de las naves espaciales. Vamos a empezar haciendo un material para el destructor espacial. El destructor espacial ahora mismo no debe tener ningún material, por tanto pinchamos el botón Add New y añado un material. Primero lo nombro y en sombreador voy a hacer que no tenga en absoluto reflexión especular. Quiero que tenga un color más bien mate. Este material, que es bastante sencillo, con este color más o menos estaría terminado. A la nave cúbica le voy a aplicar otro material muy parecido. Nuevo material y le bajo el color especular. La nave pequeña, la nave orgánica, la que hicimos con superficies de subdivisión, es la que tendrá un material algo más complejo. Esta quiero que sea una nave mucho más estilizada. Esta nave de aquí es muy pequeña en esta escala. Vale. Y voy a hacer que este objeto no tiene ahora material. Pincho otra vez Add New para añadir un nuevo material. Y voy a hacer caza espacial. Voy a